Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. Guatemala es un país joven, lleno de vida, paisaje y promesa, pero con muchos problemas: pobreza, violencia e injusticias. Las causas son el atraso mental de muchos que han tenido la responsabilidad de cambiar esa realidad, la incapacidad, la corrupción y el desprecio a un gran pueblo, paciente y aguantador, que algún día podría despertar. 1996 empezó con un cambio importante en la dirección del país. Un partido político nuevo, con gente honesta y capaz, que desde la alcaldía capitalina sigue demostrando que sí es posible hacer las cosas bien, tomó el control del gobierno central. Un equipo de reconocida capacidad y las ganas y la voluntad de iniciar el rescate responsable de nuestro país hacen aumentar las expectativas del cambio, de la diferencia del nuevo equipo y de los resultados que se pueden esperar. 7 meses y 7 días después de asumir el mando presidencial, esta noche, Álvaro Arzú recibe a Libre Encuentro para revisar logros y fracasos, problemas y oportunidades, sueños y esperanzas, pero sobre todo, buscar cómo juntos, todos los guatemaltecos, podemos lograr sacar adelante a nuestra tierra, la única que tenemos. Presidente, buenas noches, gracias por recibirnos. Y quisiéramos empezar con preguntarle a qué se deben esos cíclicos encontrones que tienen ustedes con la prensa. Mire, no son encontrones propiamente, simplemente no sabemos fingir. No sabemos fingir y no tenemos nada que ocultar. En el pasado probablemente se les tomaba como gobernantes complacientes a quienes aceptaban muchas veces acusaciones insidiosas, falsas, calumniantes, pero que ellos las dejaban pasar porque tenían otro tipo de intereses y otro tipo de afanes. No vamos a entrar a discutir cuáles. El caso nuestro no. Nosotros no hemos venido aquí para llenar una página más del currículum, sino que hemos venido acá con un verdadero deseo y una firme determinación de hacer bien las cosas, de hacerlas honestamente. Y esto es desde el gobernante, desde el presidente de la República, hasta el último funcionario puesto en esta administración. Es gente que, en el caso, por ejemplo, de los ministros de Estado, todos ellos están ganando muchísimo menos en el sueldo que perciben de lo que ganaban antes de entrar al gobierno en sus actividades personales. De manera que es gente con un verdadero afán patriótico, que quiere hacer bien las cosas y que está trabajando 12 horas diarias, incluyendo sábados y domingos, poniendo el mejor esfuerzo. Yo no digo haciendo las cosas perfectamente, somos humanos y podemos equivocarnos, y cuando nos equivocamos el señalamiento de esos errores es bienvenido. Pero obviamente no podemos aceptar, sin obviamente responder a ello, cualquier tergiversación maliciosa que se pueda hacer de la información pública que venga a crearle no un problema al gobierno, sino un problema al país. Y entonces esa es la razón por la cual no es que estemos coartando la libre expresión del pensamiento y todas estas cosas que se dicen, sino que al contrario. Es decir, miren, la crítica sana, la crítica constructiva, la crítica positiva, la crítica que verdaderamente tiene un cauce de enmendar equivocaciones y errores y encauzar el país por la senda correcta, esa no solo la recibimos, sino que la aplaudimos. La crítica demoledora y destructiva, que a pesar de que son evidentes los señalamientos que en contra de lo que se está diciendo, que la población conoce, pues lógicamente tenemos que salir a decir, miren, eso no es así, eso no es cierto. Y entonces eso muchas veces se toma como un encontrón con la prensa que en realidad no lo es. O sea, ¿ustedes sienten que en alguna medida están haciendo más y logrando más de lo que la prensa y probablemente el pueblo percibe? Bueno, habría que preguntárselo al pueblo. Las consultas que nosotros hemos hecho,
Precisamente sí, es decir, creemos que el pueblo percibe mucho más de lo que realmente la prensa le ha informado. Nosotros salimos a la calle, nos entrevistamos con personas y nos dicen, bueno, hombre, si las cosas se ve que van por la senda correcta, se ve que tenemos un gobierno que cada centavo que está entrando a las arcas nacionales le está siendo devuelto a la ciudadanía en servicios y en obras, se ve que hay una línea correcta, un camino correcto en la línea económica que se debe seguir. Bueno, usted mismo, si usted lee, por ejemplo, la prensa extranjera en estos momentos hablando sobre Guatemala, y lee la prensa nacional, mucha de la prensa nacional, hablando sobre Guatemala, y usted cree que se tratan de dos países diferentes. Ahora, aquella prensa extranjera que era eminentemente negativa sobre el país, ahora es la prensa que dice, hombre, y reconoce que efectivamente hay cambios sustanciales en el país, que se está actuando en la línea correcta, que Guatemala va encaminada por una senda de desarrollo y de progreso importante, que la paz está cercana, en fin. O sea, es la prensa extranjera, a la inversa de lo que sucedía en el pasado, la que está dándole un sí a la situación. Repito, no se trata de decir que todo lo estemos haciendo bien. Repito una vez más, somos humanos y como humanos pues sujetos a cometer errores, a cometer equivocaciones, pero en general puedo a usted asegurarle que los pasos que hemos dado o los errores que se han cometido han sido involuntarios y que el señalamiento que se haga de ellos serán siempre bien recibidos para enmendar procedimientos. Sí, definitivamente no sería muy responsable esperar que en 7 meses ustedes resuelvan los graves problemas de un país que hemos venido acumulando por décadas. Pero en ese sentido es interesante preguntarle si no cree usted entonces que tienen un problema de comunicación, porque hay problemas, hay logros, hay esfuerzos que se están haciendo y en algún momento dado, a pesar de que sí puede haber mala fe o tergiversación maliciosa, en algún momento dado también puede haber mala comunicación, que no esté enlazándose una comunicación efectiva con la prensa y por lo tanto con el pueblo. Puede ser, mire, lo hemos intentado de todas fórmulas, incluso pues tenemos medios oficiales del gobierno diciéndole a la ciudadanía, pues esto es lo que estamos haciendo, porque no hemos logrado mucha aceptación dentro de la prensa local que se diga y se difunda las obras y las realizaciones que llevamos a cabo. Y lógicamente, si a la población no le decimos, mire, lo que estamos haciendo con su dinero es esto, pues ¿cómo vamos a irle a exigir que paguen los impuestos, que contribuyan al sostenimiento del Estado? Es imposible. Es decir, la ciudadanía tiene que conocer también, además de lo malo que se esté haciendo, pues lo bueno que se está realizando para que haya un incentivo del pueblo de Guatemala a cumplir con sus obligaciones tributarias y con ello tener los recursos de devolverles obra física efectiva. ¿Qué tipo de relación quisiera usted con la prensa? Mire, yo con la prensa seria tengo muy buena relación, es decir, no tengo problemas. Obviamente los encontrones que se han habido y que son sanos también ha sido producto de algún tipo de acciones maliciosas, ¿verdad? Es decir, muchas páginas de la prensa en los sectores informativos ya llevan implícito un comentario. Es decir, yo acepto que los comentarios sean hechos en las notas editoriales, para eso están las páginas editoriales de los medios informativos o televisivos, donde la persona firma con su nombre y dice, yo pienso tal y tal cosa del gobierno, y nos permite a nosotros decirle, mire señor, usted está equivocado, porque lo que se ha hecho es esto por estas y estas razones. Pero cuando ya la nota informativa del medio lleva implícita un comentario destructivo, pues eso no es viable, porque ahí no hay una firma responsable. Y entonces cuando se hace comentarios que en fuentes bien informadas, que en fuentes dignas de crédito, pues se dice tal o cual cosa, que a la postre termina siendo la presión del pobre reportero, que me imagino su editor en jefe le dice, mire, usted tiene que llenar estas 2 páginas con buenas noticias o mañana lo despido. Y ese pobre sujeto, si no encuentra las noticias, pues se echa una de fuentes bien informadas y dignas de crédito, que termina siendo una mentira que se puede convertir en una verdad muy delicada, porque seguramente esa noticia que está falseada, ¿verdad?, o tergiversada, es recogida por otros medios, tanto nacionales y por notas que se van al extranjero, también la recogen los medios internacionales, y este plato roto lo terminan pagando 10 millones de guatemaltecos, porque terminan siendo profecías que se cumplen por sí mismas. Cabalmente por eso, ese tipo de interacción que a veces se ha dado entre el gobierno y la prensa, y solo van 7 meses y faltan 3 años y pico, sí es delicado, sí.
se pone peligroso el hecho de que se perciba por parte de algún sector de la prensa que el gobierno pretende una prensa sumisa y plegada a los intereses del gobierno, y no como realmente debe ser, que usted mismo lo dijo, ¿no? Que sea crítica, incisiva, responsable y en general pues un dolor de cabeza para el gobierno, pero constructivo. No, claro, sí, eso lo promulgamos. Es como la competencia, que es claro, sana y los mantiene despiertos. hasta lo vuelve interesante el manejo de gobierno, cuando está enmarcado dentro de un rubro de verdad. Pero ya cuando se empiezan a falsear y a distorsionar las cosas, pues nos obliga a salirles a decir, miren, esto no es así. ¿Qué pasó entre su vicepresidente, el doctor don Luis Flores, y don Filóchofo del siglo XXI, el caricaturista? ¿Por qué le cae tan mal que lo dibuje con una gorrita de Mickey Mouse? No sé, habría que preguntárselo al vicepresidente. Sí. No sé qué ocurre. Vamos a esperar la oportunidad porque sí fue un interesante pues, conflicto al final innecesario. Yo lo que supe es que el señor vicepresidente dijo que pueden dormir tranquilos los guatemaltecos ahora que las acciones armadas, producto de esta confrontación de 36 años, pues ha concluido prácticamente. Se refería a las personas que en el Quiché, en Huehuetenango, en San Marcos, en las áreas de conflicto, vivían en una permanente zozobra. No que todos los guatemaltecos podemos dormir tranquilos, pues yo mismo no lo hago y estoy durmiendo muy mal desde que tengo esta responsabilidad, ¿verdad? Pero indudablemente pues en esas zonas donde el conflicto era continuo y diario y que, bueno, tuvo una cauda de sangre y dolor tremenda, pues ahora esta gente pues puede dormir tranquila, pues, porque no han habido este tipo de acciones. Yo me imagino a eso se refería el vicepresidente con muy buen criterio, y esto fue producto de una sorna, pero la verdad es que no tiene mayor nada importante. Lo bueno es que ya no se le va a quemar la cabeza al doctor cuando vaya a sus giras, porque la gorrita lo va a cubrir. Hablando del vicepresidente, usted tiene un vicepresidente dinámico, capaz, y además de su reconocido prestigio y honestidad, y que a veces se enoja con la prensa, como dicen los muchachos, está a cargo de muchas tareas. Usted le ha asignado a él cosas importantes. Cuéntanos cómo van los resultados desde la perspectiva presidencial de su vice, que ha sido la diferencia con prácticamente todos los vicepresidentes que se han tenido en la historia. Bueno, el señor vicepresidente Luis es un apoyo invalorable, es un hombre que está a cargo de la modernización del Estado, en el cual pues ha reunido un grupo de técnicos, de profesionales muy capacitados que están precisamente dándole esa agilidad que necesita el Estado para poder funcionar. Nosotros hemos heredado como un Estado pues un dinosaurio reumático, ¿verdad? Eso es lo que era el Estado, y tenemos que imprimirle una dinámica, tenemos que facilitar administrativamente el Estado con sus expedientes, tenemos que darle la eficiencia que el guatemalteco exige de la administración pública, y entonces eso implica pues una modernización y un cambio, y claro, la gente por lógica tiene temor, tiene desconfianza a los cambios, y muchas veces hay que imponer los mismos para que a través del tiempo se empiecen a ver las bondades, es decir, tiene que ser dinámica la administración pública, sujeta a modificaciones y a modernización. Hoy que estamos en el campo de la ciencia y la tecnología, pues tenemos que aplicar esa ciencia y tecnología en Guatemala también, porque tenemos que remontar un marcador adverso de muchos años atrás, que indudablemente nos ha costado muchísimo a los guatemaltecos, y entonces Luis pues está encargado de todo lo que es implementar esa modernización administrativa del Estado, y para ello pues recibimos cualquier tipo de ideas, de sugerencias para poderlas incorporar, porque esto va en beneficio de todos. Presidente, pasando al tema de seguridad nacional, por más que ustedes han hecho esfuerzos importantes en controlar la violencia y la inseguridad ciudadana, pues no ha sido suficiente. Los secuestros, asesinatos, en menor escala el robo de carros, asaltos, etcétera, siguen siendo noticia todos los días. ¿A qué atribuye usted que ni siquiera un gobierno con buena voluntad es capaz de controlar a todos estos salvajes que mantienen en zozobra y terror a la población guatemalteca? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque me permite dar una respuesta que la he dado en varias oportunidades, pero que la prensa no me ha querido sacar. Y es que estas bandas delincuenciales no se formaron ayer. Estas bandas de delincuentes que producen el crimen organizado, producto del narcotráfico, de los secuestros, de los robos de vehículos, estos no se formaron durante mi periodo de gobierno. Estas bandas se vinieron integrando durante otros gobiernos a ciencia y paciencia de ellos. Y ha sido mi gobierno el que se ha encargado verdaderamente de desarticularlas y de reprimirlas. Y encima es a nosotros a quienes nos ha caído el San Benito de que no estamos haciendo nada por controlar la delincuencia en el país. O sea, ahí hay un marco que no lo veo yo muy justo.
Estas bandas empezaron a actuar al día siguiente de la toma de posesión del presidente Arzú. Esa es la realidad y ustedes lo detallaron a través de los medios informativos. De manera que estas bandas ya estaban organizadas y muy bien organizadas, muy bien tecnificadas, con muy buen armamento, en fin, con todas las sofisticaciones de hoy en día de estas bandas, y nosotros hemos sido los que las desarticulamos, pero venían actuando a ciencia y paciencia de administraciones anteriores de muchos años atrás. O sea, ahora, los éxitos, pues mire, yo no los voy a calificar, pero yo creo que están a la vista, es decir, los medios informativos, pues han sacado algunas de ellas. En materia de secuestros, pues tenemos más de 100 gentes capturadas, pero ahora viene la segunda parte, que es quizás la más difícil, que es aportar todo ese sistema probatorio a través del Ministerio Público, de la Fiscalía General, conseguir que las personas que han sido dañadas por estos sujetos se atrevan y tengan la confianza en el Estado, en la protección que el Estado les debe dar para ir a hacer las denuncias de sus casos y aportar las pruebas concluyentes que nos permita efectivamente dejar a estas personas en la cárcel o someterlas a la pena máxima según los tribunales lo determinen. Recientemente hubo una nueva escalada fuerte de secuestros, aumentó el número de secuestros y ya más de alguien sugiere que se debió a que se hizo medio público el que la Corte de Constitucionalidad del Colegio de Abogados y algunos otros grupos analistas legales definieron que no es posible la pena de muerte para los secuestradores por el famoso Acuerdo de San José, que Guatemala lo tomó como ley nacional y que habría que hacer un cambio en eso, pero no podría ser retroactiva. ¿Es correcto esto? ¿Que no es posible someter la pena de muerte a los secuestradores? No me atrevería yo a especular alrededor de eso. Lo que sucede es que son varias bandas y están bien organizadas, están compartimentadas en su actuación, son bandas sumamente peligrosas y que lógicamente tuvieron una reacción de shock a los primeros capturas que nosotros hicimos y después como que han tomado un poquito de confianza, pero nuevamente desarticulamos varias de estas bandas y en estos momentos pues tenemos 2 o 3 casos que verdaderamente nos preocupan. Sin embargo, creemos sinceramente por los índices que tenemos estadísticos que ha bajado, no lo que quisiéramos desde luego. Tenemos que capacitar nuestras fuerzas de seguridad, tenemos que implementarlas mejor, tenemos 3.500 policías en activo para cuidar a 10 millones de habitantes, es decir, tenemos limitantes serias. Sin embargo, yo creo que se está trabajando bien, ya las fuerzas de seguridad han tomado una conciencia muy clara de su responsabilidad y están actuando bien. Se sigue insistiendo por algunos sectores que hay miembros de las fuerzas de seguridad involucrados y con contactos cómplices obviamente en juzgados, fronteras, cárceles, etcétera. ¿Ustedes cómo están logrando detectar a estos personajes adentro del propio gobierno? Pues bueno, no sabemos si dentro del propio gobierno todavía quedan de ese tipo de individuos, pero lo que hemos tenido son las más leves sospechas, hemos hecho investigaciones a fondo, los que hemos capturado inmediatamente son consignados a los tribunales de justicia, pero le digo, no solo hay bandas integradas por maleantes de esta naturaleza, sino que de todo tipo, es decir, es de lo más variada fauna. Incluso extranjeros, salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, que se sabe que andan por acá. Colombianos, hay muchos también, es decir, son bandas que se han venido, repito, organizando, y ahora que estoy en vivo lo puedo decir 2 veces, son bandas que se han venido organizando durante muchos gobiernos anteriores, durante muchos años atrás, a ciencia y paciencia de esos gobiernos. Sí. Y es a mí a quien me ha tocado enfrentar esta situación con energía y determinación y lo estamos haciendo así. Sin embargo, presidente, obviamente los resultados, a pesar de los esfuerzos que usted menciona, pues son duros lograrlos y hay mucha zozobra, intranquilidad en la población. ¿Qué medidas diferentes, alternas o complementarias están pensando ustedes para controlar la situación y devolver la tranquilidad y seguridad a los guatemaltecos? Bueno, mire, como le digo, es capacitar las fuerzas de seguridad, implementarlas mejor. Tenemos mucho apoyo de la ciudadanía, estamos realmente muy complacidos. Los teléfonos, estos 110, nos han dado muchos índices importantes. Es decir, la ciudadanía ya se está atreviendo a hacer su denuncia. Esto es vital, esto es importante. Antes había un temor enorme de hacer una denuncia porque no sabían si los implicados eran los que les iban a contestar el teléfono. De manera que esto ya se está superando y a través de estas denuncias que la misma población está realizando es que nosotros hemos ido atando los cabos importantes para poder capturarlas. Pero acuérdense que ahí no termina el asunto. Hay que aportar, estamos en una democracia y tenemos que aportar los elementos probatorios, muy difícil de aportar, ¿verdad?
si no es con las manos en la masa que se capture al delincuente, pues posteriormente aportar las pruebas es algo que nos cuesta muchísimo. Y por el otro lado, otro de los grandes problemas que tenemos es que las bandas y los integrantes delincuentes de estas bandas no se conviertan con el tiempo en víctimas, ¿verdad? Y que empiece la población a decir, bueno, pobrecitos, que realmente pues, no se les debería penalizar. Ese es el otro gran problema que tenemos. Que ya ha pasado, ¿verdad? ¿Qué está pasando? A veces en este campo hay que tocar el tema del Ministerio Público y pareciera ser ya después de casi 4 meses del nuevo jefe del Ministerio Público que ya están diciendo por ahí de que solo hubo cambio de peinado, ¿verdad? Y que realmente no se está viendo mucha acción. ¿Por qué hay esa percepción de que va lento? Bueno, el Ministerio Público es un órgano independiente del Estado. Yo no me atrevería a hacer una calificación, pero créame que es un Ministerio Público que tiene el mismo problema. Es decir, entra, se encuentra con una desorganización, me imagino, absoluta, con una corrupción interna tremenda, y entonces el nuevo procurador pues tiene que empezar a atar cabos, a organizarse. Eso toma un tiempo, yo lo entiendo así, pero indudablemente el Ministerio Público hoy es un buen elemento de apoyo a las fuerzas de seguridad para lograr esos elementos probatorios. Yo comprendo que el señor jefe del Ministerio Público está teniendo problemas porque encontró una situación eminentemente caótica, fue un desastre, una tragedia, según me ha comunicado lo que ha encontrado ahí. Entonces nosotros hemos tratado de darle todo el apoyo que hemos podido para que pueda cumplir con su función, pero obviamente esto implica un tiempo que hay que reconocerle. Tal vez ahí está precisamente algunos de los problemas de comunicación del gobierno que no han trasladado a la población realmente ese dinosaurio reumático que ustedes encontraron con la claridad y los detalles que el caso amerita, porque realmente es cierto, pues aquí hemos tenido gobiernos tan desastrosos en el pasado que se han dedicado a robar y a mal manejar el Estado y que los resultados son estos, pues que en 7 meses obviamente no va a ser tan fácil. Y ustedes con el tiempo tendrán que ir dando resultados, porque en 4 años pues sí se deberían tener logros importantes. Pero eso lo dirá el tiempo, pues, y usted aquí al frente lo tiene que lograr, porque ese es al lío en que se metió, como dicen los muchachos. Presidente, pasando un poco a temas políticos, a diferencia de su vicepresidente, el que sí se le ve dinámico, apoyándolo y echando punta, el Congreso se critica mucho en distintos medios de comunicación, analistas, etcétera, y la verdad que hay una percepción de que tiene poco apoyo. Sobre todo la bancada oficial, le falta experiencia, se cometen muchas novatadas y sobre todo necesitando usted todo el apoyo posible de todos los sectores del Estado para pues, cumplir su misión. ¿Qué está pasando con el Congreso? Bueno, yo no puedo calificar y juzgar al Congreso de la República, pero como una visión no de un gobernante, sino de un ciudadano común, yo veo que el Congreso está integrado por gente sana en su gran mayoría, gente indudablemente nueva. Podría usted calificarlas de novatos, pues quizás algunos, o la mayoría quizás no han tenido una experiencia previa, pero acuérdese que los que tenían experiencias previas integraron unos congresos terribles, ¿verdad? Es decir, hoy tenemos un Congreso de gente honesta. Sinceramente yo me atrevo a calificarlos así, a todas las bancadas, tanto de oposición como oficial, de gente buena. Yo veo a los diputados, gente que está trabajando y están empeñándose en hacer bien las cosas. Como le digo, y usted lo califica, tiene razón, quizás han cometido algunas novatadas, creo que las calificó. Pues sí, probablemente, pero yo creo que del mal el menos. Es decir, pueden cometer algunos errores involuntarios, pero en general es un Congreso de gente honesta que no está haciendo negocios tras bambalinas, ni mucho menos, sino que es gente que está poniendo su mejor empeño por sacar la tarea. Y usted tiene razón, y eso no se dice públicamente. Si recordamos, y los guatemaltecos tenemos mala memoria, lamentablemente, ese Congreso llegó a ser una cueva de tigres peligrosísimos y que le hacían un daño al país, además terrible. Muchos ahí siempre hubo gente buena, pero en alguna época fueron los menos. De todos modos, dadas las necesidades que hay en Guatemala de cambio, usted necesita un Congreso más ágil, con más experiencia política. Los integrantes de su equipo y todo el equipo del PAN con más experiencia política están en distintos cargos públicos fuera del Congreso. ¿No pensaría usted en regresar a corto plazo a algunos de ellos para que le inyecten la experiencia y el manejo que ahí hace falta? Puede ser. Como le digo, yo dejo que el Congreso se maneje como se debe manejar. Pues, es decir, yo no tengo injerencia directa en el Congreso tiene su propia autonomía, es uno de los 3 poderes del Estado. En el caso nuestro, pues hay un secretario general del partido, que es además el presidente del Congreso de la República, que lo está haciendo muy bien, de manera pues que yo ahí sí no quisiera
comentar mucho porque quiero respetar la instancia del Congreso de la República como independiente. Tal vez lo que ha pasado en este campo es de que a veces da la impresión de que el gobierno no usa todo el poder que tiene para resolver los problemas de nuestro país, que son muy grandes. Y entonces se piensa o hay timidez o hay falta de consenso, ¿o qué? Porque teniendo un consenso, un control indirecto, al menos comunión de ideas con el Congreso, pues sí es muy importante el apoyo que se puede lograr para los cambios que nuestro país necesita. Claro. Pero acuérdense que muchas veces si se usa esa mayoría, también se habla de que la aplanadora amarilla está haciendo y deshaciendo en el Congreso. Nosotros tratamos, me imagino, en el Congreso, lo están buscando, es un consenso, como usted bien califica, con otras bancadas. Desgraciadamente, muchas veces algunos otros diputados de oposición se les olvida que ya se terminó la campaña electoral y que ahorita tenemos que ir todos juntos a producir y provocar el desarrollo en Guatemala. Sin embargo, pues cuesta a veces recordarles que aquello ya es historia pasada, que 4 años se van rápido, que dentro de 2 años y medio ya están en campaña criticando al gobierno, diciendo esto, lo otro y lo más allá, y entonces pues ya volverá a participar en el proceso eleccionario y quizás con mejor suerte. De manera pues que lo que hay es que decirles, miren, durante este tiempo dediquémonos a trabajar por el país y saquemos las cosas, saquemos la tarea que nos hemos propuesto. Todos. Presidente, el tema de la paz. Funcionarios de Naciones Unidas afirman que 1996 es el año de la paz. Para Guatemala, sin embargo, se dice que en la mesa de negociaciones han habido algunos problemas que podrían atrasar la firma de la paz en Guatemala para abril del 97. ¿Es cierto esto? No. En primer lugar, no han sido funcionarios de Naciones Unidas los que han dicho que la firma de la paz se da en 1996. Esto ya es un convenio firmado entre las partes. De manera que la paz va a llegar en este año, el 15 de septiembre o el 15 de octubre o el 15 de noviembre, pero que se firma este año. Pero eso ya es voluntad de las partes que han tomado la determinación y la decisión de afinar algunas aristas pendientes y llegar cuanto antes a esa firma de la paz firme y duradera que todos desean. Esa actitud un tanto prepotente, como ha sido calificada por algunos que ha tenido la URNG al tomar poblaciones, luego salió público un documento interno de ellos en el que sugieren que pretenderían mantenerse como un ejército paralelo. ¿Esto no ha complicado un poquito el proceso? Fíjese que ese documento yo verdaderamente no lo he encontrado. Ese de que permanecerían armados después de la firma de la paz, como se tituló en algunos medios de prensa. Yo he pedido que me traigan el documento, pero no lo he encontrado. O sea, es una de esas fuentes bien informadas y dignas de crédito que sacan ese tipo de noticias. En ningún momento la URNG, tengo entendido, ha dicho semejante cosa. Además, los grupos que permanezcan armados después de la firma de la paz serán combatidos como delincuentes comunes. Así de sencillo. Ahí no hay para dónde. Los grupos que permanezcan armados después de la firma de la paz, aunque hayan permanecido dentro de las filas de la subversión, serán combatidos como delincuentes comunes. Sin embargo, les repito que yo no he visto ese documento y sinceramente yo le quiero decir que las pláticas con URNG, con los comandantes de la URNG, se han llevado dentro de un marco de mucho respeto, de mucha seriedad, con un sentido muy constructivo y positivo. Sinceramente, yo no creo que hayan dicho esto. Ahora, respecto a las ocupaciones y estas cosas que se han causado, la verdad es que han sido mínimas. Si yo le sacara a usted un detalle de los poblados ocupados durante los regímenes anteriores, en un periodo de 7 meses pasaban de más de 400 o 500 poblados ocupados en los que sí había derramamiento de sangre, muertos, heridos, destrucción, quemas, etcétera. Y ahora pues no pasan de 3 o 4 y sin embargo se les ha dado una sobredimensión a estos 3 o 4 que incluso no se les dieron en las épocas de los gobiernos anteriores. Por ejemplo, en el caso que ahora tenemos, creo que tengo entendido, hasta un juicio en contra por parte del FRG, tengo entendido. Algo hemos leído. Pero yo me recuerdo que en la época del general Ríos Montt, pues, le ocuparon casi hasta la cocina de su casa, pues yo no veo ahora por qué ellos, por 3 o 4 poblaciones que en el mercado central se metieron un par de muchachos a pedir que en la radio local, estas radios de los mercados locales, que entre paréntesis nadie escucha porque todos andan en sus compras y en sus cosas y la bulla no deja escuchar la radio, se metieron a pedir por favor que les pasaran un cassette en el que hablaba de que ahora había que llegar a la paz cuanto antes y pedirle al gobierno que se firmara cuanto antes la paz y tal. Pero ¿cuál es el titular de la noticia? Ocupan el mercado central a una cuadra del Palacio Nacional. Bueno, parece como que estuviéramos cercados. Ese cable voló internacionalmente por el mundo. Nosotros recibimos
medios informativos del exterior en las que resaltaban el mercado central de Guatemala a una cuadra del Palacio Nacional ha sido ocupado. Bueno, da la impresión ante el turista que pensaba venir a Guatemala de que nosotros estamos total y absolutamente sitiados en el Palacio Nacional, y lo que llegaron fueron un par de muchachos medios locos ahí a meterse a la radio local del mercado a pedir que les pasaran un cassette en el que decían que por favor que se firmara cuanto antes la paz en el país. Y por eso no hubo ni disparos ni muertos, que en todo caso es lo importante, ¿verdad? Pero esas son las sobredimensiones de la noticia y las tergiversaciones cuyos platos rotos los pagamos todos los guatemaltecos, usted, yo, los que nos están viendo, todos pagan esos platos rotos de la desinformación o de la información abultada. Entonces no es que nosotros tratemos de coartar la libre información del pensamiento y el derecho de informar, no estamos coartando absolutamente nada. Lo único que les pedimos es que le den la verdadera dimensión a la noticia y que informen con veracidad. Y lo interesante, lo bueno o lo grave de todo esto es de que probablemente no le quede otra que seguir dejándolos en libertad para que sobredimensionen, tergiversen los que lo hagan, y que por supuesto cada día haya más prensa responsable, como creo yo que es la mayoría de la prensa en Guatemala. Presidente, se ha interpretado que su gobierno le da mucha importancia a la ayuda económica ofrecida para cuando se firme la paz, y que por eso hemos sido un poco lentos en algunas de las medidas económicas de fondo. ¿Usted realmente espera ayuda económica importante a la hora de que se firme la paz? Bueno, mire, no lo podemos nosotros numerar efectivamente o cuantificar. No es que le estemos dando nosotros una sobreimportancia al hecho de la ayuda económica después de la firma de la paz, ni tampoco quiere decir que el maná del cielo va a caer al día siguiente de la firma de los acuerdos de paz. No sabemos cuál va a ser la respuesta de la comunidad internacional. Tenemos algunas ofertas, algunos ofrecimientos de la comunidad europea, de los países asiáticos, en el sentido de decirnos, miren, que cuando se llegue a la firma de la paz, pues ya no queremos colaborar solamente con un sentido humanitario, sino que queremos ya invertir en el proceso de desarrollo de Guatemala. Creemos que además es un buen país para invertir, generar empleo, generar riqueza. Son la frontera con el mercado más grande del mundo, lo cual significa una gran oportunidad para el país. Tiene una buena mano de obra calificada. Eso sí, tienen que mejorar su infraestructura, porque obviamente las empresas que vienen de fuera buscando instalarse en Guatemala no vienen preguntando cuánto se paga de impuestos, porque por mucho que se pague impuestos en Guatemala siempre va a ser muchísimo menor de lo que pagan en sus países, sino que vienen preguntando si hay teléfonos, si hay energía eléctrica, si hay carreteras, si hay agua potable, si hay mano de obra, etcétera. Puertos, seguridad, etcétera. Puertos, seguridad, etcétera, exactamente. Nos secuestran. Así es, por eso tenemos que mejorar, y esto nos corresponde a nosotros los guatemaltecos con nuestros recursos, mejorar esos índices de infraestructura general para hacer atractiva la inversión nacional y la inversión extranjera que genere empleo y genere riqueza en el país. No hay que olvidar que en el caso salvadoreño y nicaragüense, cuando ellos firmaron sus acuerdos de paz, la mayor parte de ayuda prometida no les llegó, y eso profundizó en buena medida la recesión en la que incluso hasta hoy siguen todavía, ¿verdad? Que es un riesgo. Pero perdone, había una segunda parte de su pregunta que yo no le contesté. Usted me decía que si no estábamos realmente nosotros haciendo nada. Las medidas económicas de fondo, yo tengo un área económica más adelante que cabal va a tener usted toda la oportunidad para entrarle en detalle. Solo para terminar sobre la paz, el ejército y todo este tema, se percibía distancia entre usted y el ejército en la época de campaña, y no se vino a vivir a casa presidencial, obviamente. Hizo cambios importantes en la cúpula militar del ejército, y ahora pues está negociando el futuro de la institución armada con las partes en la mesa de negociación. A pesar de todo esto, usted ya no siguió con la modernización, como algunos llaman, otros llaman la depuración, otros le llaman reclasificación y selección del ejército, tomando en cuenta pues que siguen algunos señalamientos fuertes de problemas internos dentro del ejército, que están involucrados algunos de sus integrantes en actos delictivos. Bueno, mire, en primer lugar yo no me vine a vivir a la casa presidencial simplemente porque aquí no quepo. Yo tengo 7 hijos y 3 nietos, ya hubieran votado esto, o sea que no quepo yo acá, no porque tuviera desconfianza del ejército. Yo sinceramente hicimos cambios importantes dentro de la estructura militar para darle la dinámica y la modernidad que necesita un ejército ya en tiempos de paz. Creo que tenemos un ejército en estos momentos muy responsable y muy profesional, y ustedes lo han visto actuar como tal, un ejército obediente y no deliberante, indiscutiblemente,
y un ejército además que va con un ingenio creativo y que está sometido él mismo a una autorreconversión necesaria dentro de sus filas y que lo están haciendo bien en estos momentos. Ahora, nosotros realmente presiones por parte del ejército no tenemos ninguna. Sinceramente yo escuchaba en los otros gobiernos que los mandatarios estaban sometidos a una serie de presiones. A mí no me han hecho ninguna presión. Quiero dejarlo esto claro y créame que esto es ciertísimo. No estoy tratando de crear fantasías en el aire, ni mucho menos, sino que simplemente yo del ejército, ni del sector privado, ni de ningún sector he recibido ninguna presión. Sinceramente, yo quisiera que esto quedara bien claro, en el sentido de que yo estoy gobernando y me responsabilizo de las acciones de gobierno en su totalidad. Es decir, soy el único, absoluto y total responsable de lo que está sucediendo en el gobierno y por ende en el país. Ahora, si todavía quedan elementos o hay elementos de las fuerzas de seguridad o del ejército involucrados en hechos delictivos, irán cayendo. Si usted me da los nombres ahorita, al terminar el programa los detenemos. Me quedo a vivir aquí con ahorita usted. Mismo, no. No, realmente mucho se habla, se especula sobre todo de sectores que se sienten dañados o afectados por la historia de guerra que ha habido en nuestro país. Hay una guerra política incluso que ya lleva muchos años y que obviamente por ser el sector militar un sector de poder importante en nuestro país, pues sigue mucha la discusión, sigue fuerte la discusión sobre el tema, pero como usted dice, lo importante es de que hay independencia y que usted no gobierna con presiones ni del ejército ni de ningún sector, lo cual es refrescante escuchar porque hace mucho tiempo que no sucedía esto en Guatemala. Gracias. Presidente, pasando al área económica, a diferencia de muchos países latinoamericanos, Guatemala ha logrado mantener una inflación relativamente baja. Aunque del 86 al 90 hubo fuertes aumentos en precios, inflación y brotes complicados por el desorden cereciano. En los últimos años, la política monetaria ha sido neutralizar liquidez para balancear la emisión monetaria que cubre las pérdidas que sufre el Banco de Guatemala por financiar el déficit del gobierno. Todo este tema económico siempre es complicado, no hay otra forma de plantearlo. Esto es lo que llaman la bomba monetaria. El efecto de esta política monetaria ha sido altas tasas de interés que limitan la inversión y el crecimiento económico del país. ¿Está usted de acuerdo en este análisis y cuándo y cómo lo van a resolver? Sí, mire, estoy de acuerdo. Esta es una presa monetaria que se le ha dado en llamar la bomba monetaria, que viene de hace 12, 13 o 15 años más que se ha venido captando, pero seamos claros. Esto se debe indudablemente no solo a un gasto desconsiderado que en el pasado se haya hecho e irresponsable y corrupción, etcétera, etcétera, sino que indudablemente no alcanzan los recursos que el Estado percibe para mantener y hacer la obra que se requiere, para mantener el Estado y hacer la obra que se requiere. Es decir, indudablemente la tasa tributaria en Guatemala es de las más bajas del mundo, está alrededor del 7.8% sobre el Producto Interno Bruto, cuando hay países con 30 o 40% sobre el Producto Interno Bruto. Guatemala indudablemente todavía tiene las tasas tributarias más bajas del mundo, y mientras no hayan recursos, mientras no ampliemos la cobertura tributaria en el país, pues indudablemente vamos a estar en problemas. Ahora, no se trata solamente de desactivar una bomba monetaria y activar una bomba social, o sea que cuando se habla de la desincorporación, porque me imagino que por ahí va, y ahí vamos a llegar a ello, cuando se habla de la desincorporación de los bienes del Estado, de la venta de activos, etcétera, etcétera, no se trata simplemente de ir a desactivar la bomba monetaria como la única solución, no. Cuando se vende un activo del Estado, el pueblo de Guatemala tiene que saber que se está cambiando un activo por otro, que le es de beneficio. Cuando se vende un activo del Estado es para mejorar el servicio a la población. Por ejemplo, si se desincorpora Guatel, por ejemplo, tiene que saber la ciudadanía que es precisamente para que ellos reciban un mejor servicio. Indudablemente parte del producto va a la desactivación de la bomba monetaria para bajar las tasas de interés sustancialmente y reactivar la economía. Sin embargo, fíjese, en estos momentos nosotros hemos bajado 6-7 puntos las tasas de interés por parte del Estado. Y sin embargo, la banca privada no ha bajado las tasas de interés. Hemos reducido casi en 8 puntos el encaje y las tasas de interés siguen igualmente de altas en la banca privada. Espero que ahorita va a empezar a bajar. Ya me hicieron ofrecimientos los señores banqueros de que sí, efectivamente, reconocen que el Estado ha hecho el esfuerzo
que se requería, sobre todo en las negociaciones de mercado abierto y todas estas cosas que eran un óbice, un problema para poder bajar las tasas de interés. Reconocen que el Estado ha cumplido con su parte y ahora les corresponde a ellos cumplir con la suya. Espero que así sea. Hay 35 bancos en Guatemala, lo que sugeriría que es increíble que no haya competencia. Lo que más ha sucedido es falta de liquidez, que realmente el gobierno con esa política monetaria que usted hablaba, pues ha venido restringiendo liquidez como política monetaria y eso pues ha tenido con un encaje alto al banco, etcétera, y no han tenido la disponibilidad para realmente que haya oferta de liquidez y que eso haga que compitan los bancos y que baje la tasa de interés, pero como usted dice es complicado. Tienes razón, pero es que acuérdese que la inflación es el impuesto más caro que paga la población. Ahora, usted tiene razón en que esa medida tenía que haber sido temporal y se ha ido postergando y postergando dado las necesidades y la falta de captación del Estado de los recursos necesarios a través de la carga tributaria. Eso es definitivo. Es decir, un Estado que no tiene una carga tributaria que le permita sostener el déficit que tiene y hacer la inversión que se requiere, pues al poco tiempo, aunque se usaran todos los recursos producto de la desincorporación a pagar la deuda interna del país, pues a los 3, 4, 5 meses ya estaría nuevamente creándose la presa si no hay recursos sanos, ¿verdad? Y claros y limpios, que es a través de los recursos tributarios que vengan a colaborar y a cooperar en el sostenimiento del Estado. Y sobre todo, si el gobierno sigue dedicando más del 70% de su presupuesto para gasto público en vez de inversión, que va a servir para apoyar todo el aparato productivo del país. Bueno, en eso sí hemos hecho ahora algo en el presupuesto. Ahora, la mayor trascendencia del presupuesto va a la inversión. Acuérdense que ahora sí hemos reducido los gastos de funcionamiento y los vamos a reducir más, los gastos de funcionamiento del Estado, y vamos dándole el mayor énfasis a la inversión. Todo lo que hemos logrado ahorrarnos en gastos de funcionamiento son trasladados inmediatamente a gastos de inversión social y de inversión pública de infraestructura productiva. En ese campo, presidente, algunos esperábamos ver el cierre definitivo de algunos ministerios que a través de los años se habían ido creando más por razones políticas y de dar empleo a los partidarios de los diferentes grupos que llegaban al poder, pero no hemos visto que suceda nada con el Ministerio de Cultura y Deportes o el Ministerio de Desarrollo y algunas otras entidades por ahí que... No, el Ministerio de Desarrollo ya no existe. Ese quedó eliminado, ¿cierto? Sí. No sé cuál otro ministerio, de Cultura y Deportes. Bueno, es un ministerio francamente inofensivo, es decir, el presupuesto que se le asigna, y yo creo que es importante. Acuérdense que tenemos también que luchar por mantener nuestra identidad. Pero mire, dentro del plan de modernización del Estado, al cual está a cargo el vicepresidente de la República, precisamente se considera dentro de unas posibilidades el unificar y reducir algunos ministerios, ¿verdad? De 13 que hay en estos momentos, probablemente a 8. O sea, es de los trabajos que se están haciendo. O sea, eso es importante, ¿verdad? Que sí hay un proyecto que nos va a llevar a eso, a un sistema más efectivo. Así es. Menos burocracia y más eficiencia. Otro de los campos importantes que usted ya tocó es lo que es venta de activos y privatización, que va muy de la mano con lo que es, si se van a aumentar impuestos, eso tiene que ser compensado con algo, pues, que el gobierno también ponga su parte, que privatice, que venda activos, para que realmente ya seamos un país más eficiente. De esto se ha hablado mucho, pero realmente ¿qué está sucediendo en lo que es la privatización de todas las compañías del Estado? Como le digo, mire, lo importante, indudablemente dentro de los activos del Estado que se van a privatizar, no es simplemente pasar de ser unos entes públicos a unos entes privados, es decir, salir de un monopolio público para caer en un monopolio privado. Claro. Es decir, eso no nos interesa en absoluto porque al poco tiempo estaremos teniendo los mismos problemas. Se trata de que efectivamente se abra una libre competencia, por ejemplo, en el caso de la telefonía, en el que lo que se trata precisamente es abrir las posibilidades para que los guatemaltecos tengan acceso al sistema telefónico, ¿verdad? No solo en la ciudad capital, sino que en todo el país. Indudablemente nos tomaría 50 años si con nuestros recursos pudiéramos llegar en un momento determinado a ampliar la red telefónica en el país. De manera que es esencial, por ejemplo, en ese caso, el desincorporar el sistema de Guatel, pero, como le digo, no trasladando de un monopolio público a un monopolio privado, no, al contrario, a abrir la posibilidad de competencia privada para que bajen tarifas, para que haya mejor servicio y para que se pueda incrementar y aumentar la red. Ahora, además de abrir la competencia y que quien quiera poner un teléfono que lo ponga como debería ser en cualquier servicio o bien que el gobierno venda en este momento, ¿no sería bueno para el gobierno y para el país vender Guatel a una compañía grande que lo pudiera comprar? Y además, pero caeríamos que los que compitan, pero o sea, se abriría la posibilidad de competencia, quien quiera poner teléfonos además de Guatel que lo haga.
Bueno, sí, claro, sí, es que en eso estamos. Precisamente la desincorporación de la telefonía exterior, de los sistemas de cableado, de los sistemas de faxes, de las frecuencias de radiocomunicación, todo está precisamente previsto para que no sea simplemente el traslado de un monopolio a otro, sino que efectivamente se abra la compuerta de una libre competencia y que gane el mejor. ¿Y el gobierno ya no tendría una compañía telefónica como tal? No, es decir, el gobierno no le interesará pues competir. El gobierno quiero que se dedique, bueno, es lo que queremos todos, no solo yo, a los servicios fundamentales sociales, que es la salud, la educación y la seguridad ciudadana. Nosotros no tenemos por qué salirnos de ahí. Presidente, con este tema económico, obviamente el déficit del gobierno central y las pérdidas que ha ido acumulando el Banco Central, pues hacen esta bomba monetaria de la que tanto se habla. Si no se hace mucho sobre el tema y se sigue con la misma política financiera para el país, aunque ya usted nos está explicando que sí están haciendo cosas importantes en esto, esa tasa de interés debe bajar, la desincorporación o venta de activos del Estado. Usted está clarísimo y reconoce que el futuro económico de nuestro país depende de esas medidas que usted toma en ese campo. Bueno, de esas y otras. Acuérdese que, como le decía yo al principio, no se trata solamente que desactivemos la bomba monetaria y activemos una bomba social. A la par de que tenemos que desactivar esa presa o esa bomba monetaria, tenemos que, en primer lugar, en base al cumplimiento de los acuerdos de paz, hacer inversiones muy profundas y certeras, no solo magnificadas, sino que certeras, ese tipo de inversiones en función social, ¿verdad? Acuérdense que tenemos que aumentar el nivel de vida de los guatemaltecos, de todos los guatemaltecos, darles acceso a la riqueza a la que tienen derecho, y esto implica pues inversiones en el campo social, en la infraestructura de caminos vecinales, que les permita al pequeño productor no caer en las garras de los intermediarios que les pagan a la quinta parte del precio sus productos, sino que ellos tengan un acceso más directo a las posibilidades del mercado y a la salud y a la educación. Por ejemplo, nosotros en educación, para nosotros es prioritaria la educación, y para ello hemos aumentado, incrementado más de 2.000 o 3.000 plazas en estos momentos. La mayor parte de los recursos están siendo invertidos en educación, el sistema de PRONADE, para que podamos masificar la educación. Nosotros ofrecimos y queremos cumplirlo y lo vamos a cumplir, que al finalizar nuestro periodo no haya un solo niño de 3 a 7 años que no hayan cursado por lo menos los 3 primeros grados de primaria, y eso estamos cortos de tiempo y estamos trabajando intensamente, y los pasos que se han ido dando han sido muy certeros. Usted realmente plantea un sistema de solidaridad, un país como el nuestro con tanta pobreza, con tanto atraso, que las medidas económicas, aunque sean sanas económicamente hablando, que no vengan a representar un sufrimiento extra para los que ya sufren tanto hoy en día, y en ese sentido obviamente pues hay un acuerdo general. Sin embargo, la velocidad a la que se deben ir implementando muchas de estas medidas, pues no solo debe ser rápida, sino que a la vez que tengan el mejor efecto posible en la población, como usted menciona. Hay otra área, presidente, de la que no se ha hablado mucho, y es la descentralización, que entiendo el vicepresidente está también trabajando en esto, como usted mencionaba, devolver a las comunidades el control y el manejo de muchos de los servicios vitales, salud, educación, seguridad, inversión municipal, etcétera, que ellos controlen lo que pasa en su municipio y que no venga desde el gobierno central, como ha sido en el pasado, que era pues un sistema centralista, burocrático, ineficiente, y que ha hecho daño a la larga. Claro. ¿Qué está pasando en ese campo de descentralizar nuestro país? Bueno, descentralizar y desconcentrar, básicamente, ¿verdad? Es decir, la administración ha estado prácticamente concentrada. Un quesalteco, para sacar su licencia de conducir, tiene que venir a la ciudad capital a hacer los trámites correspondientes. Ahora, el proceso de descentralización es un proceso que implica mucho análisis y mucho estudio. Es decir, porque acuérdese que no es solo proveer de recursos a los gobiernos locales en el interior del país, sino que ver qué capacidad de ejecución tienen. Es decir, en estos momentos nosotros estamos al día con los alcaldes en el interior del país, se les han hecho los aportes constitucionales, están recibiendo recursos, van a recibir recursos del IVA, pero hay que tener cuidado porque en estos momentos hay más de 150 millones de quetzales de las municipalidades depositados engordando las cajas de los bancos del sistema y percibiendo intereses, cuando
¿Y por qué? Pues porque no tienen muchas municipalidades la capacidad de ejecución. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el apoyo a esas municipalidades con los recursos del Estado a través de los fondos de desarrollo para que puedan realizar obra efectiva inmediata dentro de sus comunidades. Porque si no, lo único que están haciendo es agarrando ese dinero del 10% y lo llevan a los bancos del sistema y con los intereses pagan sus gastos administrativos. Y lo único que le estamos haciendo es el pisto a los bancos. Seguro. Entonces, lo que necesitamos cuanto antes es obra física, que es lo que la gente está demandando. Pero obra física que no vaya solamente a salones comunales y cosas de poca importancia, sino que sea en drenajes, en agua potable, en caminos de acceso, en educación, en salud, en fin. No es que pretendamos dirigir a los gobiernos locales, ni mucho menos, simplemente queremos ayudarlos, acuerparlos, apoyarlos para que efectivamente el recurso que está recibiendo la comunidad propia en el interior del país reciba las bondades de la obra. Y que no caigan en manos de unos cuantos listos que les venden 3 veces más caro el adoquín, ¿verdad? Que también sucede. Presidente, ¿cómo van las negociaciones para lograr los acuerdos de libre comercio en el área? ¿Qué novedades hay por ahí? Bien, indudablemente, pues usted se habrá enterado de que nosotros estamos firmando acuerdos importantes dentro del área centroamericana, a nivel bilateral algunos, a nivel de coparticipación de las distintas naciones centroamericanas con países fuera del área como México, Canadá, los Estados Unidos por la otra. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, esperamos que a partir del año entrante podamos ya demoler fronteras, ¿verdad? Es decir, unificar fronteras, pasos fronterizos con El Salvador, que la verdad no es más que una traba engorrosa para los guatemaltecos y para los salvadoreños el tránsito por ahí, porque el que quiere transitar con productos indebidos lo hacen con la mayor tranquilidad a través del río, que no hay capacidad de control. Y sin embargo, lo único pues, que vemos nosotros son los camiones con verduras que van de Guatemala a El Salvador pudriéndose porque del lado salvadoreño los obligan a bajar todas sus cargas, son productos perecederos que los pierden. En fin, problemas que tiene ya el tráfico de mercaderías sanas que en 2 países como Guatemala y El Salvador, y esperamos que se una Honduras, podamos tener cuanto antes. Ese va a ser un paso muy importante. Después, usted recordará que en México pues logramos que de 160 productos libres de impuestos, en el viaje aquel que yo hice, pues lográramos con México subirlos a 980 y tantos productos. O sea, son 980 y tantos productos que los guatemaltecos pueden producir y meter a un mercado de 90 millones de mexicanos, y ya no solo recibir el embate del producto mexicano, sino nosotros salir a competir. Pero claro, tenemos que perfeccionar nuestra industria, reconvertir nuestros procesos industriales, nuestras maquinarias, equipos, lograr mejores controles de calidad y penetrar esos mercados, que sin eso, obviamente, pues nos vamos a quedar solo viviendo del producto del mercado centroamericano. Seguro, ponerse las pilas. Siempre en el tema económico, el problema de corrupción en aduanas pues sigue siendo grave. Son secretos en voz alta que hay influyentes personajes por ahí que dirigen el contrabando y la evasión de impuestos, que además es grandísima en nuestro país, y ya se demostró que con cambiar a las altas autoridades de estas dependencias pues no es suficiente. El problema es grave y está muy enraizado en estas dependencias. ¿Qué más están haciendo para lograr parar esto? Estamos mal ahí. Con toda sinceridad se lo digo. Estamos mal. Estamos mal. Tenemos detectados ahí algunas bandas de sinvergüenzas, ¿verdad? Tanto dentro de la administración aduanera, no tenemos todavía los elementos probatorios, como fuera de la administración aduanera, empresarios y comerciantes que hacen también una serie de travesuras y que van a caer, definitivamente. No va a haber impunidad de ningún tipo y van a caer. El que la haga, la paga, definitivamente, en este gobierno. Es otra cosa Pero refrescante. quiero decirle que han habido pocos cambios, a pesar de que tanto el director como el subdirector son gente muy honesta y capaz y trabajadora y están poniendo su mejor esfuerzo, y muchos funcionarios de aduana son gente honesta también. No podemos trazar una línea horizontal de descrédito en contra de todos, hay gente buena y honesta también. Sin embargo, hay bandas organizadas que las tenemos detectadas, pero que ya vamos a encontrar los elementos para poderles probar sus sinvergüenzadas y los vamos a encerrar, tenga por seguro. Presidente, pasando a algunas preguntas finales, ¿cuáles son sus metas para fines de 1996?
Bueno, mire, yo creo que hemos avanzado muchísimo pues, en la modernización del Estado, hemos avanzado mucho en los recursos tributarios. El ISET, por ejemplo, que fue tan torpedeado, ese impuesto extraordinario, sin embargo, recibió el respaldo del pueblo de Guatemala. Y eso yo tengo que agradecerle a los guatemaltecos esa respuesta, a pesar de que fue muy torpedeado el impuesto. La gente se hizo presente, creyó en su gobierno, creyó en que cada centavo que ingresó a las arcas va a ser aplicado en beneficios y servicios al pueblo de Guatemala, y recabamos el recurso que, aunque obviamente no nos saca de apuros, pero sí nos permite un respiro. Acuérdense, yo entré aquí, el primer mes tuve que ir a buscar 370 millones de quetzales a la banca privada para poderle pagar los sueldos a la burocracia, a los trabajadores públicos. Y así fue enero, a pesar de que ahí solo estuve 15 días, porque tomé posesión el 14 de enero, sin embargo tuve que ir a conseguir 370 millones quetzales en la banca privada para poderle pagar los sueldos a la administración, no se diga para hacer obra. Y así ha sido febrero, marzo y abril. Sin embargo, este impuesto pues, nos permite un respiro porque la mitad de él lo aplicamos a la deuda interna, que contribuye a bajar las tasas de interés, y la otra mitad la metimos en infraestructura. El Ministerio de Comunicaciones, pues yo creo que todos están de acuerdo en que las carreteras han mejorado sustancialmente. Hemos logrado hacer algunos cambios que agilizan los pasos que eran producto de atoramientos difíciles. Hemos hecho caminos vecinales. Bueno, en fin, yo creo que las metas en ese sentido se están cumpliendo, aunque sea con recursos exiguos y situaciones difíciles. Creo que la paz, no creo, estoy seguro, la paz se va a firmar este año. No quiere decir que con la llegada de la paz, como dije, el maná del cielo va a caer al día siguiente, no es cierto. Lo difícil va a ser cumplir con los acuerdos de la paz. Sin embargo, pues espero que en eso todos los guatemaltecos, usted lo decía muy bien al final de su introducción, el problema no es del gobierno, ¿verdad?, sino que es el problema de todos los guatemaltecos. Es decir, si queremos dejar una patria mejor, pues indudablemente es importante que todos los guatemaltecos nos involucremos en ello. El desarrollo sustentable, la ecología, estamos trabajando en ello, esto es importante. Nosotros recibimos la tierra de nuestros antepasados, pero apenas si la tenemos prestada de nuestros hijos, de manera que tenemos que conservar lo que aún queda de nuestro sistema natural en el país. Bueno, yo creo que hemos devuelto confianza, hemos dado más seguridad. Indudablemente tenemos problemas muy serios. No pienso decir que en ese campo pues ya todo ha sido solucionado. Tenemos problemas serios todavía en materia de delincuencia común. Sin embargo, hemos asestado unos golpes fuertísimos a muchas bandas, y el resto que quedan van a caer, y pronto van a caer. Presidente, después de 7 meses, ¿qué tan diferente es lo que usted se imaginó y lo que realmente es gobernar un país como el nuestro? Bueno, no ha sido muy diferente de lo que me había imaginado. Guatemala es un país diverso que tenemos que mantener unido, esa es la primera dificultad. A veces reacciona en forma que uno no se esperaba, por ejemplo, en el tema de la paz. Probablemente uno se esperaría que iba a haber oposición del ejército y del sector empresarial. Pues no, del sector empresarial y del ejército no hemos recibido más que apoyo, beneplácito y aplauso general de la forma como hemos llevado las negociaciones de la paz. Lo único que hemos recibido de ellos: apoyo, respaldo y un aplauso general. En cambio, de grupos que se pasaron vociferando de que debía llegar la paz, que por qué no se firmaba la paz, pues ahora que está llegando la paz, pues como que sienten que se van a quedar sin empleo, y ahora se oponen a la forma en que se está llevando la paz. Incluso ha habido pues instituciones que se han reunido en El Salvador con los comandantes, mensajeros de la paz, que le han dicho a los comandantes: bueno, pero ¿por qué van tan rápido? ¿Cómo es eso que van tan rápido ya a la firma de la paz? No, hombre, tómense más tiempo, como diciendo, bueno, nos vamos a quedar sin empleo, así es que pónganle un poco más de freno, van demasiado rápido a la paz. O sea, nos hemos llevado sorpresas inauditas en este sentido, ¿verdad? Pero a pesar de ello, las cosas han ido caminando. Presidente, a diferencia de sus antecesores, sabemos que usted dedica todos los días tiempo para hacer deporte, disciplinado, y como dicen, cuerpo sano, mente sana. Cuéntenos, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues de todo, la verdad, es decir, el ejercicio para mí es una medicina prácticamente, ¿verdad? Es decir, la tensión y la presión es tan grande,
¿verdad? Que uno, si no descarga esa tensión y esa presión, pues haciendo deporte, haciendo ejercicio, pues empiezan a tomar pastillas y esas cosas raras, y entonces ahí empiezan los desvaríos en las que han caído muchos gobernantes en el pasado, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, y entonces la presión es fuerte, sin embargo es superable, no me puedo quejar. Es decir, no quiero que se me tome como un lloriqueo, ni mucho menos. Es soportable, y los problemas, hemos encontrado problemas serios, pero gracias a Dios todos han ido superándose, y el deporte, pues el ejercicio es un elemento que a mí me sirve de mucho para poderme liberar la tensión. Tranquilo. No, evidentemente los personajes esos raros que pasaron por esta casa y que pasaban 18 horas aquí metidos, que incluso se sabe de algunos de ellos que los sacaban cargados de aquí porque ya no podían ni caminar, pero en fin, eso es parte de la historia y gracias a Dios ha cambiado. Presidente, ¿cómo han comprendido sus hijos pequeños el que usted sea presidente de su país? ¿Qué travesuras le han hecho? Bueno, es difícil. Es difícil muchas veces, sobre todo para los pequeños que no comprenden por qué su papá a veces no está los sábados y domingos, o por qué llega a las 10, 11 de la noche y por qué no está con ellos. Ayer tuve un reclamo precisamente de uno de los dos pequeños, ¿verdad? De que está pasando, que ya no ven a su papá, que antes por lo menos cenaba con ellos y qué tal. Es difícil para ellos, ¿verdad? Yo espero que lo comprendan. He tratado de que mi familia no sienta una diferencia muy grande en el asunto de su vida normal. Lo que es más, yo hubiera querido que siguieran yendo en el bus al colegio y nos hemos quedado a vivir en nuestra casa para que precisamente ellos no sientan un cambio muy grande que los haga pues decaer en sus estudios. Afortunadamente todos ellos son excelentes estudiantes, no tengo problemas de ningún tipo en ese sentido, y los fines de semana pues que logramos estar juntos, pues la verdad que nos divertimos muchísimo y tratamos de reírnos, y es terminantemente prohibido hablar de cuestiones de gobierno y de política. Presidente, le quisiéramos agradecer el que nos haya recibido esta noche en su oficina. Le deseamos la mejor de las suertes en Libre Encuentro. Si bien hemos sido muy críticos de gobiernos pasados y de las cosas que están mal en nuestro país, vemos que 7 meses es un periodo corto de tiempo. Los problemas son muy grandes, van a requerir de grandes esfuerzos de su parte, de su equipo, y ojalá todos los guatemaltecos comprendamos de que también la situación requiere del esfuerzo de todos los guatemaltecos, porque solo juntos sacamos nuestro país adelante. Así que gracias por habernos recibido y buena suerte. No, muchísimas gracias, y créame que en materia de crítica, pues nosotros aceptamos toda la crítica que, como dijimos al principio, sea crítica positiva, constructiva, bien fundamentada, porque nos ayuda, nos sirve. Repito una vez más, no somos perfectos ni mucho menos, somos humanos sometidos a errores, a equivocaciones. Sé que vamos a seguir cometiendo muchos errores y equivocaciones, y qué mejor si la crítica periodística sana nos alerta sobre esos problemas que podríamos incurrir, que, como le digo, son totalmente involuntarios. El gobierno es un gobierno sano, yo estoy muy complacido de mi equipo de gobierno, es gente que no está escatimando esfuerzo, ni tiempo, ni recursos, porque, como le digo, la mayor parte, no todos los ministros son gente que está ganando mucho menos de lo que ganaban en sus actividades particulares. Usted conoce a muchos de ellos, y sin embargo lo están haciendo con un verdadero sentido patriótico. Yo tengo mucho que agradecerles a ellos por ese acompañamiento. 7 meses, es cierto, no es un tiempo suficiente para hacer muchas cosas, sin embargo es tiempo suficiente para que se realicen algunas otras. Y si bien es cierto, pues esto es como el horizonte del marino, ¿verdad? Que uno quisiera haber llegado más allá, y que cuando llega a lo que cree que es el horizonte final, pues hay un horizonte más adelante. Sin embargo, creemos que se ha hecho bastante, no todo lo que quisiéramos. Hubiéramos querido hacer más, y espero que con el apoyo, la ayuda y la consideración del pueblo de Guatemala, como la hemos tenido hasta el momento, vamos a poder juntos, como una gran familia, hacer de Guatemala una gran nación. Pues gracias, presidente, y todos los esfuerzos que se están haciendo el primer año tendrán que empezar a dar resultados más visibles y palpables por la población de aquí en adelante, así que como siempre será el pueblo el que juzgue, y gracias nuevamente por habernos recibido. A ustedes también gracias por habernos recibido en su casa esta noche, y regresamos el próximo domingo. Buenas noches.